Muy buenos días. Vamos a presentar el tema de edema. Soy el doctor José Lidersburgo Zuleta. Como objetivos de esta clase tenemos la introducción. Vamos a ver causas, fisiopatología de la formación del edema y por último la etiología como un representante que es la falla cardíaca. Bien, la palabra edema viene del griego oidema, que significa tumor o hinchazón palpable producida por la expansión de volumen del líquido intersticial. Una variedad de condiciones clínicas están asociadas con el desarrollo del edema. Entre estas incluimos a la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico. Ustedes están viendo ahí la diferencia entre dos miembros y la presencia de edema con un signo de Godet positivo. Y bueno, en esta representación podemos observar el flujo y qué es el espacio intersticial o intercelular donde se va a ir formando el edema, ¿no? Entre las células del tejido. Y bueno, las diferentes condiciones de permeabilidad, ¿sí?, inflamatorias van a hacer que esto se produzca. Aquí les presento las causas de mecanismos primarios de edema más comunes. Entre las principales, el incremento de la presión hidrostática o hidráulica como etiología. Entre estas vamos a clasificar a tres, en la cual exista un volumen de plasma incrementado por la retención de sodio, una obstrucción venosa, una resistencia arteriolar disminuida. Entre los de retención de sodio y incremento del volumen plasmático está la insuficiencia cardíaca, el cor pulmonare, la retención de sodio primaria y entre ellos enfermedades renales, incluyendo síndrome nefrótico, drogas que las tienen ahí, edema de retroalimentación, cirrosis hepática temprana, el embarazo o el edema premenstrual, también el edema idiopático y el inducido por diuréticos. Si vamos a la obstrucción venosa, pues el coágulo per se hará una éstasis de líquido, retorno, y esta tiene que ir a algún lugar y va al intersticio. La cirrosis o la obstrucción venosa hepática también es otra causa de edema agudo de pulmón, obstrucción local, como les decía. La disminución de la resistencia arteriolar con los bloqueantes de canales de calcio o un edema idiopático. El siguiente grande es la hipoalbuminemia o hipoproteinemia, en la cual se pierde proteínas y tenemos tanto la pérdida como tal como la síntesis disminuida de albúmina. Entre los que pierden proteína está el síndrome nefrótico, las enteropatías con pérdida de proteínas, la disminución de síntesis de albúmina como enfermedades del hígado, recuerden dónde se forma esta proteína, y estados de malnutrición. Cuando existe incremento de la permeabilidad, tenemos al edema idiopático, quemaduras, traumas, sepsis, como veíamos en la anterior clase, inflamación, alérgicas, formación de angioedema, síndrome de distrés respiratorio del adulto, la diabetes mellitus, terapias con interleucina 2, ascitis maligna. Si hay obstrucción del linfático o existe una presión oncótica intersticial incrementada,
vamos a verlo en disección de ganglios linfáticos, en eventos malignos, como es el crecimiento de los ganglios también, el cáncer de mama, por ejemplo, el hipotiroidismo y ascitis del tipo maligno, ¿no? Del tipo, por ejemplo, de una carcinomatosis peritoneal. Y también los que son de origen desconocido son otra. Bien, entonces no se debe subestimar la importancia que tienen los riñones en el desarrollo del edema, ¿no? El edema, que no sea un edema localizado, como es en el caso de las alergias que ustedes pueden ver ahí, no se vuelve clínicamente evidente hasta que el volumen del intersticio ha aumentado en al menos 2.5 a 3 litros. Dado que el volumen plasmático normal es solo 3 litros, está claro que los pacientes que desarrollarían, digamos, un edema y solamente dependiente del plasma, crearían una hemoconcentración y un shock marcado, y eso no ocurre porque pues, el edema puede venir del intersticio como tal, ¿no? Entonces, dos causas básicas van a producir esto: la alteración de la hemodinámica capilar, que favorece el movimiento líquido del espacio intravascular hacia el intersticio, como mostrábamos el video, y otro grande es la retención de sodio y agua, que aumenta el volumen plasmático, ya sea por la dieta o por los riñones, ¿no? Y bien, para que no se produzca esta hemoconcentración y shock, vamos a ver que el movimiento inicial del líquido desde el espacio vascular hacia el intersticio reduce el volumen plasmático, se está yendo el agua a algún lugar, y en consecuencia la perfusión hacia los tejidos pues va a disminuir, ¿verdad? En respuesta a estos cambios, el riñón retiene sodio y agua porque dice: ¿qué está pasando? Estamos perdiendo, hagan de cuenta un sangrado, pero en realidad no es sangrado, se está yendo al tercer espacio. Parte de este líquido permanece en el espacio vascular y el volumen plasmático se normaliza. Sin embargo, la alteración de la hemodinámica capilar da como resultado que la mayor parte del líquido retenido ingrese al intersticio y finalmente se manifiesta el edema. Bien, aquí solamente para recordar, recuerden que 60% del peso de un adulto de 1,70 y mayor de 30 está compuesto en un 60% por líquido, entonces de todo su peso. El 40% por líquido intracelular y el 20% por líquido extracelular, dividido en un 15% que es el intersticio y la linfa, y 5% que es el plasma per se, ¿no? Entonces, el efecto neto de esta expansión marcada del volumen extracelular total, es decir, del intersticial, linfa y plasma, ¿no? Si se produce este edema, existe un mantenimiento del volumen plasmático. Es el objetivo de mantener este volumen plasmático, y reacciona el riñón para llevarlo a niveles normales. Esto también es importante porque nos interesa tratar a estos pacientes con el edema, ¿verdad? Y tenemos que saber estos mecanismos compensatorios. La retención renal de sodio y agua, les decía, es el principal compensador en la mayoría de los estados de edema, ¿sí? Y trata sobre todo restaurar la perfusión tisular, ¿no? Ese es su objetivo. Aunque también a veces esto aumenta el grado de edema, ¿no? Si tiene más retención de líquido, sigue yendo hacia el intersticio, y es importante ver el tipo de medicación que vamos a dar. La eliminación de este líquido de edema puede ser con terapia diurética,
¿sí? Diuresis orinar, y mejoran los síntomas efectivamente, pero también puede tener un efecto paradójico en que puede disminuir la perfusión tisular hasta niveles clínicamente significativos. Los efectos hemodinámicos son algo diferentes cuando la anomalía primaria es la retención inadecuada de líquidos del riñón, es decir, que el riñón per se está dañado. En este contexto, tanto el volumen plasmático como el intersticial se expanden y no hay efectos hemodinámicos de preocupación o deleterios para la eliminación del exceso de líquido. Este es un ejemplo, como les decía, de la red vascular que ocurre con mayor frecuencia en enfermedades primarias del riñón. Bien, a esto vamos a hablar ya de la hemodinámica capilar, ¿no? El intercambio de líquido entre plasma y el intersticio está determinado por dos presiones, las hidrostáticas intra o extravasculares y las oncóticas intra o extravasculares. La relación de esto puede expresarse mediante la ley de Starling. Aquí les presento a Ernest Starling, nacido en 1866 en Londres, muerto en Jamaica el 27, de origen inglés, y fue un fisiólogo que describió esto. Entonces, en este caso, la ecuación de la filtración neta se da por LP, que significa la unidad de permeabilidad, S, que significa la superficie disponible para el movimiento del flujo, y aquí están las dos presiones, hidrostática y oncótica, y esto les decía que es la unidad de permeabilidad y la superficie del área disponible para el movimiento de fluido. El pCap, que significan presiones, ambas. Una es la presión de fluido capilar, que es esta, menos la presión de fluido intersticial, menos S, que es una constante de coeficiente de reflexión de las proteínas a través de la pared capilar, ¿no? Y pCap y pIF, que son las presiones oncóticas del fluido tanto capilar como intersticial. Los valores se representan de 0 a 1, y 0 representando que es completamente permeable, y 1 que es lo contrario, impermeable, ¿no? Entonces esto fue como derivó Starling, y pues ayuda mucho a la determinación de varias patologías, entre ellas la insuficiencia cardíaca. Bien, es importante señalar que en la parte terminal de la arteriola la presión hidrostática es de 32, mientras que en la terminal venosa la presión hidrostática es de 12. En la arteriola per se la presión oncótica es de 25, ¿no? Ahora, si nosotros, como estas dos fuerzas se oponen para perder o retener líquido, si disminuimos o restamos 32 de 25, quedaríamos con 7 milímetros de mercurio en la terminación capilar arterial, que hará que se dejen más líquidos, es decir, se filtren más líquidos que absorberlos. Y al contrario, en la terminal venosa, si disminuimos 25 de 12, oncótica versus hidrostática, tendremos 13 milímetros de mercurio, que permitiría más la absorción en la terminal capilar venosa que la filtración. Entonces, en conclusión, filtramos más que absorbemos. En general, 85% de estos líquidos absorbidos son por la terminal venosa, y 15% de los líquidos son absorbidos por los linfáticos.
Bien, aquí vamos a hablar un poquito de mediciones que se han hecho, por ejemplo, en el músculo que tiene una presión hidrostática, sus capilares aproximados de 17 milímetros de mercurio, y esto empuja el líquido hacia fuera del capilar. La presión osmótica plasmática a este nivel aproximado es de 28 milímetros, que empuja el líquido hacia dentro, hacia el espacio vascular. Son cuantitativamente las más importantes. Los vasos linfáticos pues evitan que el líquido se quede en el intersticio y se pueda transportar, como ustedes pueden ver aquí. La red capilar, la terminal venosa, la terminal arterial y los linfáticos en el intersticio listos para llevar el líquido a su posición. Les presento a la circulación y les presento la hemodinamia capilar. Les decía que hay un gradiente promedio de presión mayor en el músculo de 20 comparado, por ejemplo, con el alvéolo de 10, porque aquí el intercambio tiene que ser más efectivo, y un valor de presión oncótica, perdón. Bueno, les decía de la presión oncótica, que finalmente la diferencia entre estos dos y por qué el alvéolo es de menor gradiente, porque los capilares alveolares también van a tener esta diferencia de las dos presiones capilar bajo por la presión del ventrículo derecho, que como saben tiene presión baja y son más permeables que el músculo esquelético a las proteínas, lo que da como resultado un gradiente de presión oncótico transcapilar menor. Bien, ahora hablemos de la formación del edema per se. El desarrollo de edema requiere una alteración en una o más de las fuerzas que habíamos visto de Starling, en una dirección que favorezca el aumento de la filtración neta. Esto puede producirse por una elevación de la presión hidrostática, ¿no? Ya habíamos dicho, o aumento de la presión de la permeabilidad capilar, o una presión oncótica intersticial aumentada, o una reducción de la presión oncótica plasmática, ¿no? El edema también puede ser inducido por la obstrucción del linfático, ¿no? Y normalmente lleva mediante su red otra vez a la circulación. Los mecanismos de paso a través del endotelio pues pueden ser tres: una simple difusión, una ósmosis directa, o un transporte a través de endocitosis, ¿no? Y exocitosis. Y bueno, la fuerza neta de hidrostática pues llevará el líquido hacia afuera y la oncótica mantendrá hacia adentro, ¿no? Bien, cuando existe un aumento de la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática aumenta, aunque si, por ejemplo, el paciente es hiperintenso, esto será regulado por el esfínter capilar arterial, ¿no? Esta estabilidad se debe a cambios autorregulados de la resistencia, les decía, en este esfínter capilar, que determinan hasta qué punto se transmite la presión arterial. Más sin embargo, si la presión arterial aumenta, el esfínter se contrae y minimiza la elevación de presión a nivel del ovillo capilar y previene el desarrollo de enema. Por el contrario, la resistencia del extremo venoso del capilar no está bien regulada, ¿no? Y tiene más probabilidades, como les decía, y las diferencias de presiones a perder ese líquido, ¿no? Puede haber cambios en la presión venosa cuando se expande el volumen, es decir, hay incremento, como sucede en una insuficiencia cardíaca o en la insuficiencia renal, aumentando el volumen del sistema venoso, o por una obstrucción
que por reflujo produzca este problema. También en la cirrosis, en la trombosis venosa pulmonar, en el edema agudo pulmonar, por una disfunción diastólica. Y aquí ustedes ven representados en este video cómo el incremento de la presión hidrostática va a hacer que el líquido vaya hacia el intersticio, y también una disminución de la presión oncótica. Evidentemente ganará la hidrostática para la formación. Otra etiología de la formación del edema es la hipoalbuminemia o disminución de la presión oncótica. Recuerden que los valores normales de esta proteína, que viene de albus blancos y INA proteína, es de 3.5 a 5. Tomemos una referencia de 2.5. Si reduce de esta cantidad, pues estamos hablando, o sea, si es menor a 3.5, estamos hablando de una hipoalbuminemia, la cual hará que disminuya la presión osmótica y se puede perder albúmina, por ejemplo, por un síndrome nefrótico, una disminución de la síntesis en el hígado. Y en la crónica existe un mecanismo de presión compensatorio y disminuirá esta pérdida, pero lleva su tiempo. Y aquí ustedes están viendo la estructura de esta proteína. Otra etiología de formación de edema es la mayor permeabilidad debido a una lesión vascular. Existe migración o pérdida de albúmina, se mueve hacia el intersticio, jala más líquido, disminuye así el gradiente de presión oncótica intravascular y hay una formación de edema. Dentro de esto, los grandes ejemplos serían quemaduras, ¿no? Porque aumenta directamente la permeabilidad capilar, daño también de esto, tratamiento con la interleucina 2 recombinante o factor de crecimiento endotelial, que aumentarían directamente la permeabilidad, ¿no? Síndromes de extravasación capilar idiopática, donde hay fuga masiva de proteínas. Esto pues también producirá edema y el líquido se va del espacio vascular con un incremento del hematocrito hasta un 70-80%, que puede ser finalmente la causa de deceso de estos pacientes, ¿no? Por infarto, o incluso se ha visto que este tipo de síndrome de extravasación capilar idiopática incrementaría de forma masiva las proteínas y puede derivar en un mieloma múltiple, ¿no? Como ustedes saben, predispone a eso. Y bueno, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, dado por isquemia o sepsis, también por el daño endotelial aumentará la permeabilidad. Y la diabetes mellitus, que tiene obviamente el exceso de glucosa combinarse con proteínas circulantes, y esto condicionar una disminución de estas proteínas disponibles para mantener la homeostasis y producir el edema. Insuficiencia cardíaca o el síndrome nefrótico per se, que puede llevar esta enfermedad, aumentaría estos niveles de edema. El síndrome de desnutrición o kwashiorkor, a la pérdida de proteínas, habrá también un aumento de la permeabilidad capilar y una hipoalbuminemia. Si hay obstrucción linfática, podemos hablar de dos. Una obstrucción linfática llamada linfoedema, que puede traducirse de malignidad, por ejemplo el cáncer de mama, decíamos, y el mixedema, que es una acumulación intersticial de albúmina y otras proteínas de la enfermedad per se. El flujo linfático es bajo o normal en este caso, no aumenta con otros estados, como en otros estados edematosos, es decir, es básicamente proteínas derivadas de esta enfermedad hacia el intersticio. Son filtradas el exceso de mucopolisacáridos intersticiales, lo que impide su eliminación por los linfáticos. Otra etiología pueden ser los parásitos, como la filariasis, y ustedes también una cara mixedematosa y la misma persona sin el problema.
Finalmente, habíamos dicho que la retención de sodio y agua se observa en insuficiencia cardíaca o cirrosis y es el resultado de una disminución de la tasa de filtración glomerular inducida por la hipovolemia. Y lo que es más importante, de un aumento de la reabsorción tubular. Este último está mediado por un aumento de la actividad de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso simpático. Entonces, siempre que exista un anuncio de pérdida de volumen y que esté, digamos, amenazando la perfusión, pues será el riñón quien regulará y retendrá agua y sodio para poder mantener la homeostasis. Y les decía algunas veces, si esta regulación es alterada, podrá más bien aumentar el volumen plasmático y esto a la pérdida intersticial, aumentando el edema. Por eso el tratamiento es importante. Y ya para terminar, dentro de la etiología puede ser insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico y otras enfermedades renales, edema premenstrual y embarazo. Y como se van a ver cada una de estas patologías por separado, va de la insuficiencia cardíaca. Ustedes están viendo, la insuficiencia cardíaca es como su nombre dice. La bomba más grande que tenemos para llevar sangre, pues está apenas llevando un flujo de sangre mínimo. A esto en términos coloquiales llamamos insuficiencia cardíaca, insuficiencia de la bomba para llevar con normalidad a través de las arterias hacia los órganos esta sangre, ¿no? Puede ser la cardiopatía coronaria, la hipertensiva o una valvulopatía del lado izquierdo que tienden a deteriorar preferentemente la función del ventrículo izquierdo. Como resultado, los pacientes con uno de estos trastornos suele presentar edema del pulmón, pero no periférico, ¿no? Estamos hablando de cavidades izquierdas. El cor pulmonare, por el contrario, se asocia inicialmente con insuficiencia ventricular del lado derecho, que maneja más volumen, ¿no? Lo que produce un edema prominente de extremidades inferiores y posiblemente ascitis. Estamos yendo retrógrada de forma retrógrada. Las miocardiopatías tienden a producir una afección equivalente en los ventrículos en el ventrículo derecho e izquierdo, es decir, tiene una combinación de estos dos, lo que a menudo conduce a una aparición simultánea de edema pulmonar y periférico. En el edema agudo de pulmón, debido a una falla o un infarto cardíaco o isquemia, la enfermedad del ventrículo izquierdo produce elevaciones en la presión telediastólica y auriculares izquierdas que se transmiten de regreso a través de las venas pulmonares hacia los capilares pulmonares. En general, la presión capilar pulmonar debe superar 18 a 20 milímetros de mercurio, que es lo normal, ¿no? Equivalente a 5 a 12 milímetros de mercurio, que es lo normal. Si supera este gradiente, entonces se produce el edema pulmonar agudo. Bueno, pero esto vamos a ver con detalle. Ahora, ya para resumir, si hay una alteración de la circulación, tomemos al circulante que se compone por dos, que es el plasma y las células. El plasma que tiene líquido y proteínas y las células
rojas, blancas y plaquetas básicamente. A nivel de la arteriola, en su terminal arterial, venosa y la red capilar, vamos a encontrar 4 mecanismos principales para pérdida de este líquido. La primera, el incremento de la presión hidrostática. La segunda, la disminución de la presión osmótica. La tercera, una obstrucción directa de los linfáticos. La cuarta, un aumento de la permeabilidad de las células endoteliales. Y la 5, la retención de agua y sodio mediante el riñón por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto dará una traducción de líquido fuera hacia el intersticio y lo vamos a ver en los pulmones como un derrame pleural, un derrame pericárdico, una ascitis o cuando se combinan todos estos una anasarca o periférico con el signo de Godet o no positivo. ¿No? De estos habíamos dicho. Un ejemplo sería la obstrucción venosa en una trombosis venosa periférica que daría como resultado el edema. Ahora, este paso de líquido a veces puede ser, por ejemplo, en un derrame, pobre en proteínas y células y ser directamente una alteración del incremento de la presión hidrostática y disminución de la osmótica, lo que llamamos transudado, ¿no? Con una densidad menor a. Y el exudado, que tendrá mayor cantidad de proteínas, tendrá mayor cantidad de células, ¿no? Y son a veces directamente el resultado de inflamación o una obstrucción linfática, pudiendo considerar aquí en los factores inflamatorios como sepsis y en la obstrucción linfática en los malignos como en tumores, ¿no? Entonces esto para correlacionar todo lo que hemos visto con la clínica. Ya para terminar, vamos a decir, ¿cómo puedo retener el agua si solo tomo cerveza? Pregunta este paciente, ¿no? Y pues muchas gracias, atento a sus preguntas. Ha sido un gusto y hasta la próxima clase.